busco por aquí la verdad. ¿Y qué encuentro? Bueno, encuentro un gato demagogo, un gato que está tratando de ganarse la buena voluntad de los pobres ratones, de los ratones inocentes. ¿Y qué sucede? Bueno, el gato está en campaña. Necesita el voto de los ratones para llegar al poder. Lo cual no significa que va a gobernar a favor de los intereses de los ratones. Ya sabemos que eso nunca va a pasar. Esta presentación o este video es sobre mentiras y falacias en la manipulación política. Es necesario que nos eduquemos, que nos informemos y que aprendamos a reconocer las mentiras y las falacias que usan los políticos demagogos para no permitirles que nos manipulen, para no permitirles que lleguen al poder con intenciones falsas y que al final terminen destruyendo nuestras democracias y también terminen arruinando nuestra economía, la economía de los ciudadanos que viven en una democracia. Hay que tener cuidado con la manipulación política. Y esto es porque tenemos que crear un Estado de Derecho democrático. Hasta el momento, el sistema político que más representa el derecho de las mayorías es la democracia. Muchos dirán, no, es el socialismo, es el comunismo, pero la historia demuestra lo contrario. El socialismo y el comunismo tienden a dictaduras, dictaduras de gobernantes dementes que asesinan a su gente. Lo mejor es una democracia en la que se toma en consideración la opinión de los ciudadanos y en la que se le está pidiendo cuentas al gobernante sobre su gestión. Entonces, construimos un Estado de Derecho democrático para que se respete y se escuche la voz no solo de las mayorías, sino que también de las minorías. Se construye así un Estado que satisfaga las necesidades de todos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el derecho al voto, el derecho al sufragio. Todos tenemos derecho a votar y a decidir qué candidatos políticos van a representar nuestros intereses. Y vamos a votar para que ellos gestionen las políticas estatales. Tenemos dos opciones, ¿verdad? Las dictaduras y las democracias. 100% siempre es mejor una democracia. Las dictaduras son para un individuo. Las dictaduras son para una élite egoísta. En mi opinión, lo mejor es la democracia. ¿Cuál es el problema de no poder detectar a un demagogo? Que puede llegar al poder por medio de las elecciones y con el tiempo y todo el poder que logra acumular gracias a sus falacias, a sus mentiras y a su populismo, puede llegar a construir una dictadura. Hay diversas clases de dictaduras, dictaduras militares y dictaduras civiles. Y ahorita tenemos que proteger nuestra democracia de las dictaduras civiles. Dictadura, poder de un individuo o élite, ya lo habíamos señalado anteriormente. Gobierno de facto, no legal y sin legitimidad política. Puede llegar alguien al poder por medio de las elecciones, pero al acumular bastante poder, muchos empiezan a romper las leyes, imponen su voluntad y de esa manera van cayendo en la ilegitimidad política. También terminan por destruir la separación de poderes. ¿Por qué? Porque quieren el poder absoluto para sus intereses, para su corrupción, para sus élites, no para velar por el pueblo. Si hay separación de poderes, eso implica que los gobernantes tienen que negociar de manera que encuentren un balance en el cual todo se realiza en el marco de las leyes y en el cual se respeta la voluntad de los ciudadanos. En una dictadura, la política es arbitraria, fuera de la ley y con miras a prolongar el poder del dictador. O sea que si la política es arbitraria, lo que importa es lo que el gobernante quiere hacer. Lo que importa es los intereses del gobernante. Y él puede en cualquier momento tomar una política que afecte nuestra economía, aun cuando nosotros estemos o no estemos de acuerdo.
Podría ser un presidente que haga un cambio de moneda, que decida utilizar una moneda virtual y lo haga en contra de la población, ¿verdad? Eso es política arbitraria. Bueno, lo opuesto es la democracia. Es una forma de gobierno basada en la participación ciudadana. Eso es importante, porque en la democracia tu opinión y la mía cuentan. Por medio del voto hacemos valer nuestras opiniones, pero eso no es suficiente. Se requiere de la participación política de los ciudadanos, con miras a construir un Estado de Derecho y una ley que proteja el bien común de todos los ciudadanos. También en la democracia hay legitimidad de gobiernos por medio del voto popular, lo cual no significa que se le da un cheque en blanco al gobernante, porque hay que estarlo evaluando constantemente. Participación de distintos sectores en partidos políticos, pero no es la única manera de participar. Ahí está, ¿qué deciden? Algo como lo que tenemos aquí, ¿verdad? Algo como lo que tenemos aquí, una asamblea legislativa en la cual los diputados estén gobernando en función de tus propios intereses, o un tipo loco como este que tenemos a este lado con la ametralladora, ¿verdad? Que es capaz de hacer cualquier locura por mantenerse en el poder. ¿Qué es lo que quieres? Seguimos con la dictadura, no hay Estado de Derecho, o sea, no se respetan las leyes. En una dictadura puedes ir preso aunque no seas criminal. Y eso ya lo vivimos en El Salvador, lo vivimos en los 70s. Las cárceles estaban llenas de civiles solo porque se sospechaba acerca de su opinión política. Hay suspensión de garantías constitucionales, o sea, no tienes ningún derecho ni político ni civil, y sin derechos te pueden hasta matar y tu vida no es importante, ni la vida de nadie. No participación política en las dictaduras, no cuenta la opinión del ciudadano, sino la voluntad de la élite o del gobernante que es el dictador. Hay represión, te opones a la dictadura, te asesinan. Hay represión, no puedes expresar tu opinión. Se irrespetan las elecciones. Lo que pasó en los 70 en nuestro país, el régimen civil militar y respetó las elecciones, y sin importar quiénes ganaron las elecciones, ellos terminaron llevando a sus candidatos a la presidencia. También hay corrupción, el Estado termina en la pobreza, termina generando pobreza para todos los ciudadanos, porque la riqueza del país se pierde, se la roban los gobernantes dictadores. Hay censura a la libertad de prensa y a la expresión. ¿Por qué? Porque el dictador no quiere que señales lo mal que está gobernando el país. No quiere que señales que se está robando el dinero o los bienes materiales del Estado. Ahora tenemos la democracia. Siempre es bueno hacer una comparación. División y autonomía de poderes. ¿Para qué? Para que los gobernantes negocien, para que los gobernantes aprendan a llegar a acuerdos y se gobierne en función de acuerdos que representan los intereses de todos. Las democracias no son perfectas, pero es mejor eso a un individuo o una élite o un grupo minoritario que arbitrariamente esté diciendo qué es lo que se va a hacer. También hay rendición de cuentas, ¿verdad? Yo puedo votar por un individuo para que llegue a presidente, pero no le voy a dar un cheque en blanco, no le voy a dar toda mi no le voy a dar toda mi confianza, no, mensual o periódicamente le voy a estar pidiendo rendición de cuentas. ¿Cómo está gestionando las riquezas del país? ¿Qué políticas económicas está tomando y para qué y en función de qué? Hay autodeterminación individual ciudadana. Implica que cada individuo tiene derecho a tomar sus propias decisiones políticas, económicas, y derecho a tomar las decisiones personales que mejor le convengan. Hay libertad de expresión y de información. ¿Y eso para qué? Para poder pedirle rendición de cuentas al presidente. ¿Qué está haciendo con los fondos del Estado? ¿Por qué los está invirtiendo de manera arbitraria en algo que no beneficia a la gente? Y bueno, si gobierna a favor de
los ciudadanos entonces pueden volver a votar por él. Debate y negociación para resolución de conflictos. Eso es lo importante de la democracia, que no se impone nada, sino que por medio de negociación y debate se resuelven los problemas. O sea, resolvemos los problemas de manera civilizada. También hay promoción del desarrollo humano. Una democracia tiene que velar por el sistema de salud, la educación y todos esos elementos o políticas que favorecen a los ciudadanos de manera general. Ahí está, características del ciudadano en las democracias. Partiendo de lo que hemos dicho, entonces la conclusión es que se deben de conservar las democracias, porque como lo podemos ver en los antiguos griegos, democracia significa power to the people, o sea, el poder para la gente. Demo, pueblo, el pueblo tiene el poder. Cracia, poder, democracia. ¿Y cuáles son las características de un buen ciudadano? Que quiere la democracia, porque sabe que es lo que le interesa al pueblo. Bueno, busca el bien común. Su interés es no solo su egoísmo, sino también el interés de todos. Somos abiertos y tolerantes a ideas distintas. No voy a meter preso a alguien porque no me gusta lo que me está diciendo. Somos abiertos a la negociación. No se imponen soluciones antojadizas sin haberle consultado a la gente. Hay compromiso por la democracia de sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque se parte del hecho de que la democracia es uno de los mejores sistemas políticos que ha existido en la historia de la humanidad. También un buen ciudadano tiene que estar abierto a la crítica y a corregir sus errores. Tienen que ser actores activos en la política, porque sin acción política no hay ciudadanía, y eso es lo importante. Por lo cual los ciudadanos deben de contar con una buena educación. ¿Qué necesito para ser ciudadano? Estar bien educado, estar bien informado y realizar una praxis política, una práctica política. Es protector de los derechos civiles, políticos, etcétera. También puede ser protector de los derechos de los animales, porque es un estado democrático en el que se escuchan todos los puntos de vista de todos los individuos y se respetan. Exige rendición de cuentas todo el tiempo y con cualquier gobernante. No es que tú te conviertes en mi presidente y yo creo todo lo que me dices y te doy mi fe y mi confianza sin ninguna restricción. No, sin importar quién llegue al poder, el ciudadano consciente constantemente quiere ver rendición de cuentas. ¿Qué clase de políticas estatales se están realizando? ¿Cómo se está empleando el presupuesto nacional? Y para eso necesitamos acceso a la información y necesitamos que las leyes no restrinjan el acceso a la información. Entonces, para saber qué político es el que se preocupa por construir una democracia y para identificar a los demagogos que tienen otros propósitos de los políticos con valores, aquí es cuando es importante conocer las falacias, cómo los políticos utilizan las falacias para engañarnos y también las mentiras. No podemos ser inocentes, como se dice en inglés, no podemos ser naive. ¿Cuáles son las armas del político demagogo y populista que quiere llegar al poder para gobernar para sus intereses o para el interés de la élite? ¿Cuáles son las armas? La mentira y la falacia. ¿Cuáles son las armas del político que quiere construir una dictadura? La mentira y la falacia, porque con la mentira y la falacia llega a tu corazón para que tú votes por él o para que lo mantengas en el poder. Propuestas atractivas. ¿Qué es una mentira? Propuestas atractivas pero falsas para el pueblo. Vamos a construir una mega ciudad que resolverá todos los problemas del país. Pero ¿será eso posible? ¿Tenemos los fondos para hacerlo? ¿Tenemos la tecnología? ¿Tenemos el recurso humano necesario? Vamos a construir el estadio más grande de Centroamérica. ¿Y eso se podrá hacer con los fondos de un estado pobre? ¿Se podrá hacer con los fondos de un estado en el cual la mayoría de las personas son pobres? ¿Y esa construcción cómo va a resolver nuestros problemas económicos, nuestros problemas de violencia?
Las falacias, ¿qué es una falacia? Bueno, para empezar, ¿cómo se utilizan las falacias? Las utilizan para manipular a la gente, para justificar acciones contrarias a los intereses de la gente, para conseguir el voto, para manipular las emociones más que las razones. Hay que distinguirlo de una falacia política, porque una falacia política es un error de racionamiento intencionado. El error se comete a propósito, y esto lo hacen los demagogos porque convierten las falacias en sofismas, o sea, que utilizan un argumento falso que se hace pasar como verdadero con el fin de llegar al poder y gobernar para sus propios intereses. Pensemos en Aristóteles, demagogia y demagogos. La demagogia es la forma corrupta o degenerada de la democracia. El demagogo es un adulador del pueblo. Pues sí, te miente, te quiere hacer sentir bien, aun cuando lo que te promete no sea verdadero, porque su fin no es gobernar para ti, su fin es manipularte para mantenerse en el poder, para llegar al poder y para gobernar a favor de sus propios intereses. Definición, ahí está, Pinocho. Imaginémonos a Pinocho con la nariz bien grande. ¿Qué es una mentira? Es un acto de lenguaje mediante el cual el hablante oculta un hecho real o lo niega, exagera algún acontecimiento, inventa algo inexistente o lo cuenta como si fuese verídico. Te dice el demagogo, tendremos el satélite más sofisticado. Pero ¿será posible? ¿Tenemos la tecnología para construirla? ¿Tenemos los millones de dólares necesarios para construirlo y ponerlo en órbita? Te dirá que mejorará tu economía. Pero ¿y qué tal si continúa con la implementación de un neoliberalismo que lo que hace es eh, fortalecer la flexibilización laboral? Y de esa manera tú no tienes beneficios laborales, se te recortan tus beneficios laborales, te quedas sin seguro, te quedas sin AFP y te quedas sin aguinaldo. Entonces hay que tener cuidado con esas mentiras. Falacias de ambigüedad. Vamos a empezar con las falacias, esos errores de racionamiento que se conocen como falacias de ambigüedad. ¿Por qué son ambiguos? Porque las palabras que se utilizan para crear estos errores de razonamiento tienen significados que cambian de manera muy sutil. Ahí tenemos falacias de equívoco. ¿Qué es una falacia de equívoco? Se asume que los términos en uso solo tienen un significado, pero en realidad tienen muchos significados. Y aquí tenemos el ejemplo. No se debe politizar el tema, dice el entrevistado. O sea, en una entrevista, cuando se está hablando de un tema importante, dice el entrevistado, no hay que politizar el tema, con lo cual él quiere decir que la política es malintencionada e interesada. Pero eso es una falacia de equívoco, porque la política también significa preocuparse por la buena gestión del Estado. Entonces, si se politiza un tema, implica que nos estamos preocupando por resolverlo de manera adecuada con la participación de los ciudadanos. También, entonces eso es una falacia de equívoco. Utilizar un término y hacer creer que ese término tiene un significado cuando en realidad tiene muchos significados. La siguiente clase de falacia es la de anfibología. Es semejante a la anterior, pero en esta ocasión, más que referirnos al significado, nos referimos a la interpretación. Y tenemos aquí un ejemplo. El diputado dio un discurso solo. ¿Cuál es mi interpretación? Yo podría decir que él dio el discurso estando presente nadie más. Él solo estaba, así que igual dio el discurso y no le importó que nadie lo escuchara. Pero también podría significar, dio un discurso y nada más, solo dio un discurso. Entonces aquí es posible una o más interpretaciones. Eso es una falacia de anfibología. Tenemos también las falacias de énfasis. Estas se fundamentan más en el tono de las palabras, en el ritmo que le damos a todas las palabras cuando están juntas en una frase o en una oración. ¿Qué tono le damos? Entonces son tonos distintos, dan significados distintos. Tenemos el primer ejemplo. Estoy de acuerdo con un sistema de votación justo y claro. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Que yo quiero un sistema de votación que sea justo y claro, que me demuestre que
respeta la voluntad de las mayorías y que no es un sistema viciado en el cual se manipula el conteo de los votos a favor de uno de los candidatos. Ahora, digámoslo de otra manera y usemos una coma. Estoy de acuerdo con un sistema de votación justo y claro. O sea, lo que estoy diciendo es que estoy de acuerdo con el sistema de votación y que lo que yo quiero es justo y claro. No estoy diciendo que el sistema de votación que yo quiera deba de ser necesariamente justo y claro. Aquí tenemos ejemplos visuales. El hombre es malvado, dice la mujer. Y el hombre dice, eso es muy injusto. La mujer también comete maldades. Y ella le contesta, me refería a hombre como ser humano. Entonces, esta es una falacia de equívoco, porque a la palabra hombre le estamos dando distintos significados. Para el hombre, valga la redundancia, hombre solo es masculino, pero la mujer le explica, no, también incluye lo femenino en este contexto. Tenemos aquí pensemos en la siguiente situación. Se dirige un político a otro y le dice lo siguiente, Napoleón está tomando Malta. El político le contesta, un punto estratégico del Mediterráneo, no podemos permitirlo. Se le queda viendo de nuevo el primer político al segundo y le dice, creo que no estamos hablando del mismo tema. Y después podemos ver a Napoleón con una botella de Malta que se le está tomando, ¿verdad? Esto es una falacia de anfibología, como ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Por qué? Porque la interpretación que se puede hacer de lo que se está diciendo es múltiple. Y aquí tenemos una falacia de énfasis. Imaginémonos un gato viéndose en un espejo que amplifica su tamaño y lo hace ver como un tigre. El tono, ¿verdad? El énfasis que la mente del gato le da al reflejo es lo que visualmente nos ayuda a construir una falacia de énfasis. Imaginémonos un político que miente y cada vez que miente, cada vez que tú logras detectarle una falacia o una mentira, le crece la nariz. Dices, es un político Pinocho, no le creo. También podemos pensar en las falacias como las cadenas que nos amarran y nos atan, así como las mentiras, ¿verdad? Porque las falacias sirven para controlar nuestro comportamiento, para cegarnos. Entonces, podemos imaginar falacias como cadenas, ¿verdad? Que no nos dan la libertad. Tenemos otro ejemplo aquí. No es necesario acudir a la violencia física. Una interpretación. No, esta es una falacia de énfasis. No es necesario acudir a la violencia física. O sea, estamos diciendo no a la violencia física. Pero ¿y si cambiamos la entonación? No es necesario acudir a la violencia física, con lo cual queda abierto que se puede acudir a otra clase de violencias, como la violencia económica, la violencia psicológica, que son igualmente destructivas. Tenemos la falacia de composición. Es una falacia bastante interesante porque asume que algo es verdadero porque sus partes son verdaderas. O sea, lo general tiene las características de sus partes. Si estamos pensando en una máquina, pensamos que todas sus partes son pesadas. Entonces la conclusión sería que la máquina es pesada, pero eso no tiene que ser necesariamente así. Y tenemos aquí un ejemplo. Los generales son valientes, ya que los soldados con mucho valor luchan en la guerra. Totalmente fuera de sentido esta falacia de composición, ¿verdad? Un general no tiene que ser valiente solo porque sus soldados están luchando en la guerra. Es probable que sea todo lo contrario. Él precisamente no está en el campo de batalla porque no es valiente y prefiere estar dirigiendo la guerra desde un cuartel, desde un lugar seguro. Tenemos el siguiente ejemplo. El ministro de Hacienda es honesto porque los trabajadores de su ministerio son gente honesta. También una falacia. ¿Cuánta gente honesta trabaja en los ministerios de gobierno? Y a veces resulta que los ministros terminan robando millones de dólares para sí mismos. Y a veces fuerzan a sus empleados a realizar acciones ilegales para beneficiarse ellos mismos. Con lo cual meten en problema a la gente que los obedece porque no tienen otra opción.
También esa es la falacia de composición, o sea que nos movemos de las partes a lo general y las propiedades de las partes se las asignamos al objeto general, al objeto mayor, ¿verdad? Ahora tenemos las falacias de distribución. Estas falacias de distribución son lo contrario. Las partes tienen determinada propiedad sobre la base que el todo también posee. O sea, que el todo posee una propiedad determinada y nosotros asumimos entonces que las partes poseen la misma propiedad y eso tampoco es algo que así deba de ser realmente. Aquí está el ejemplo. El presidente es cool, el todo, ¿verdad? Los diputados del partido del presidente también son cool. Solo porque el presidente sea cool no significa que todos sus diputados sean cool. Eso es una falacia. Ahí tenemos, pensemos en un elefante. Pensemos en un elefante, dividámoslo en distintas partes. Pensemos en personas que utilizan los restos del cuerpo del animal en distintas actividades económicas. El marfil no va a tener el mismo uso que la carne, ¿verdad?, del elefante, y tampoco los huesos. No me gusta este ejemplo porque objetiviza demasiado a los animales, pero es la realidad, eso es lo que hacemos los humanos, pero es algo que podemos cambiar. Aquí están las conclusiones. ¿Cuáles serían las conclusiones de todo este video? Identificar falacias es importante para no dejarnos manipular políticamente. Si descubrimos que un político está utilizando falacias o mentiras, entonces sabemos que el fin de ese político no es gobernar para nosotros, sino que su fin último es llegar al poder para gobernar o gestionar el Estado para su grupo político o económico o para sus propios intereses, que a veces pueden ser intereses corruptos que nos terminan hundiendo a todos en la pobreza. Identificar falacias nos permiten identificar políticos deshonestos y eso nos permite tomar decisiones adecuadas que preserven la democracia de un país. Si le queremos todo a un político que llegue por medio de las elecciones al gobierno, si no lo fiscalizamos y le damos toda nuestra fe y le creemos todo lo que dice, este tipo se puede llegar a convertir en un dictador y puede terminar destruyendo la democracia. Y aquí yo siempre digo, si el político llega al poder en un estado democrático, cuando se retira del poder es su obligación entregar un estado democrático. De lo contrario, debe de terminar en la cárcel. Es importante identificar a los políticos por medio de sus discursos para no poner la democracia en manos de políticos demagogos que buscan crear dictaduras y no preservar democracia. Bueno, lo que ya había explicado anteriormente. La ciudadanía da derechos, pero también deberes. Un buen ciudadano debe buscar educarse y conocer la polis en la que vive para actuar en favor del bien común con su participación política bien educada. Ser ciudadano de una democracia implica tener derechos, pero también responsabilidades. Tu responsabilidad y la mía como ciudadanos es educarnos para que no nos engañes, para que no nos engañen los políticos demagogos. Tenemos que conocer la realidad del país, tenemos que entrenarnos para identificar falacias y para identificar mentiras, de manera que no vayamos a terminar llevando al gobierno o al Estado a un político demagogo que llega con fines retrógradas, no con fines de gobernar para la gente. Y finalmente estar atentos para identificar las falacias políticas y las mentiras de los demagogos. Y ahora sí, hemos encontrado la verdad, pero llegamos a la verdad a través de un estudio sistemático, o sea, a través de la educación. Eduquémonos para que no nos engañen y para que tomemos decisiones adecuadas que terminan beneficiando a nuestro país.